bajo las aguas del Golfo de México, los satélites han detectado algo imposible. Una estructura perfectamente geométrica, escondida durante miles de años bajo capas de sedimento marino. Su forma es tan precisa que descarta cualquier origen natural. Y si lo que los expertos sospechan es cierto, este hallazgo podría reescribir por completo la historia de las civilizaciones que habitaron América antes de la conquista, porque esta estructura no debería existir, no en ese lugar, no a esa profundidad. Y definitivamente no con esas dimensiones que desafían todo lo que creíamos saber sobre las capacidades constructivas de los pueblos antiguos de Mesoamérica. Pero ahí está, capturada por las cámaras más avanzadas de la tecnología satelital moderna, esperando a que alguien se atreva a explorar sus secretos sumergidos. Todo comenzó de la manera más inesperada. Un grupo de investigadores marinos estaba analizando imágenes satelitales rutinarias de la costa del Golfo de México, específicamente en aguas territoriales entre Veracruz y Tabasco, cuando uno de los técnicos notó algo extraordinario. En las lecturas barométricas, los patrones del fondo marino mostraban irregularidades que no correspondían con formaciones geológicas naturales. Al principio nadie le dio mayo. Era importancia. El océano está lleno de formaciones rocosas peculiares, arrecifes antiguos y estructuras naturales que pueden crear formas aparentemente artificiales. Pero cuando aplicaron filtros de análisis más profundos a las imágenes, lo que apareció en sus pantallas los dejó completamente perplejos. La estructura medía aproximadamente 200 metros de base y se elevaba casi 80 metros desde el lecho marino. Su forma era inequívocamente piramidal, con ángulos y proporciones que recordaban inmediatamente a las construcciones o olmecas más antiguas conocidas. Pero había algo más. Algo que hacía que esta estructura fuera completamente diferente a cualquier pirámide olmeca documentada hasta ahora. Los olmecas, considerados la civilización madre de Mesoamérica, florecieron entre el 1200 y el 400 a.C., según arqueólogos del INAH y de la UNAM. Las excavaciones más recientes apuntan a que esta cultura desarrolló técnicas arquitectónicas y conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que tradicionalmente se había reconocido. Sin embargo, todas las estructuras olmecas conocidas hasta ahora se encuentran en tierra firme, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Guerrero. La pregunta que inmediatamente surgió entre los investigadores era evidente en si esta estructura era realmente de origen olmeca. ¿Qué hacía en el fondo del océano? Las teorías comenzaron a multiplicarse casi tan rápidamente como las imágenes se difundían entre la comunidad científica internacional. La primera hipótesis, y quizás la más conservadora, sugería que la estructura había sido construida en tierra firme durante una era de niveles marinos más bajos. Durante el último periodo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, el nivel del mar era significativamente inferior al actual. Grandes extensiones de lo que hoy es fondo marino estaban expuestas como llanuras costeras habitables. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los cambios en el nivel del mar han sido dramáticos a lo largo de la historia geológica. Si los olmecas o sus predecesores hubieran construido esta pirámide en una planicie costera, el posterior derretimiento de los glaciares podría haber sumergido completamente la estructura. Pero esta teoría tenía un problema fundamental. Los olmecas florecieron hace apenas 3.000 años. Mucho después de que los niveles marinos se hubieran estabilizado en sus cotas actuales. Para que esta hipótesis fuera correcta, tendríamos que aceptar que existió una civilización con capacidades arquitectónicas olmecas mucho antes de lo que cualquier evidencia arqueológica había sugerido hasta ahora. La segunda teoría era aún más perturbadora. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que eventos geológicos catastróficos podrían haber hundido secciones completas de la costa mexicana en tiempos relativamente recientes. Terremotos masivos, actividad volcánica submarina o incluso impactos de meteoritos podrían haber causado que grandes extensiones de tierra se hundieran repentinamente bajo las aguas. Esta posibilidad no era tan descabellada como podría parecer inicialmente. La costa del Golfo de México se encuentra en una zona geológicamente activa, donde las placas tectónicas han estado en constante movimiento durante millones de años. Hay registros históricos de terremotos devastadores que han alterado dramáticamente la topografía costera en periodos muy breves. Pero cuando los análisis más detallados de las imágenes satelitales comenzaron a revelar características específicas de la estructura, una tercera teoría comenzó a tomar forma. Una teoría que era simultáneamente la más emocionante y la más inquietante de los patrones arquitectónicos visible en las imágenes. No solo concordaban con el estilo olmeca temprano, sino que mostraban características que no habían sido documentadas en ninguna otra estructura olmeca conocida.
La pirámide presentaba lo que parecían ser cámaras internas complejas, sistemas de túneles interconectados y lo que algunos investigadores describían como posibles observatorios astronómicos integrados en su diseño. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que los olmecas poseían conocimientos astronómicos extraordinariamente precisos. Sus calendarios rivalizaban en exactitud con los de culturas posteriores como los mayas y los aztecas. Pero esta estructura submarina parecía indicar que sus capacidades científicas y arquitectónicas habían sido subestimadas de manera dramática. Las dimensiones de la pirámide también planteaban preguntas fascinantes. Con una base de 200 metros, era significativamente más grande que la Venta, considerada tradicionalmente como la estructura olmeca más imponente. Si las mediciones satelitales eran correctas, esta pirámide submarina representaría la construcción olmeca más masiva jamás descubierta. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que las técnicas constructivas olmecas eran mucho más sofisticadas de lo que se creía anteriormente. Los olmecas trasladaban bloques de piedra de varias toneladas a distancias de más de 100 kilómetros, utilizando métodos que aún no comprendemos completamente. Pero construir una estructura de las dimensiones de esta pirámide submarina habría requerido una organización social, recursos y conocimientos técnicos que superarían cualquier cosa atribuida previamente a esta civilización. La ubicación específica de la estructura también añadía otra capa de misterio a toda la situación. Se encuentra en una zona que los pescadores locales han evitado durante generaciones, alegando que las aguas en esa área se comportan de manera extraña. La versión popular y leyenda local cuenta que las corrientes cambian repentinamente sin razón aparente, que los equipos electrónicos funcionan mal y que los peces evitan la zona por completo. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estas afirmaciones, pero cuando los oceanógrafos comenzaron a estudiar las corrientes marinas en la zona, descubrieron que efectivamente había patrones de flujo inusuales que no correspondían con los modelos predictivos estándar. La presencia de una estructura masiva en el fondo marino podría explicar estas anomalías, creando turbulencias y alterando los patrones de corriente de maneras que los modelos computacionales no habían anticipado. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral, condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Los análisis geológicos del sedimento marino que cubre la estructura han proporcionado pistas adicionales sobre su antigüedad. Las capas de sedimento se acumulan de manera relativamente predecible en el fondo del océano, y la cantidad de material que cubre la pirámide sugiere que ha estado sumergida durante al menos 2000 años, posiblemente mucho más tiempo. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó cuando los investigadores comenzaron a analizar las imágenes con tecnología de penetración subsuperficial. Lo que encontraron no era simplemente una pirámide sólida, sino una estructura con múltiples niveles internos, cámaras interconectadas y lo que parecían ser túneles que se extendían horizontalmente desde la base de la pirámide hacia áreas circundantes del fondo marino. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos restos como evidencia de una civilización olmeca mucho más avanzada y extensa de lo que los registros históricos tradicionales han documentado. Esta hipótesis no confirmada sugiere que los olmecas no fueron simplemente una cultura regional con influencia limitada, sino una civilización verdaderamente sofisticada con capacidades tecnológicas que rivalizar con culturas mucho más tardías. La complejidad interna de la estructura también ha llevado a especulaciones sobre su propósito original. Mientras que las pirámides olmecas conocidas funcionaban principalmente como centros ceremoniales y observatorios astronómicos, esta pirámide submarina parecía haber sido diseñada para múltiples funciones. Las cámaras internas podrían haber servido como espacios de almacenamiento, centros de conocimiento o incluso como refugios en caso de catástrofes naturales. La presencia de lo que parecen ser sistemas de drenaje y ventilación integrados en el diseño arquitectónico sugiere que los constructores habían planificado para la posibilidad de inundación o submersión. Esto plantea la posibilidad más intrigante de todas. Aunque la pirámide no hubiera sido sumergida por accidente, sino que hubiera sido deliberadamente construida para funcionar tanto en tierra como bajo el agua. Esta teoría, aunque especulativa, encontraba respaldo en algunos elementos de la mitología olmeca que habían sido previamente interpretados como puramente simbólicos. Las leyendas olmecas hablan frecuentemente de grandes inundaciones, de ciudades que desaparecían bajo las aguas, y de conocimientos sagrados que debían ser preservados para futuras generaciones. Cuando los primeros equipos de exploración submarina llegaron al sitio de la anomalía, se encontraron con algo que nadie había anticipado.
Los sensores de proximidad comenzaron a detectar campos magnéticos irregulares a medida que se acercaban a la estructura. Los instrumentos de navegación experimentaban desviaciones que los técnicos no podían explicar con los parámetros habituales del fondo marino. El Dr. Miguel Hernández, especialista en arqueología submarina de la UNAM, fue uno de los primeros investigadores en acceder a las imágenes de alta resolución obtenidas mediante sonar de penetración profunda. Lo que vio cambió completamente su perspectiva sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones precolombinas. La estructura no solo era masiva, sino que mostraba un nivel de planificación y ejecución que rivalizaba con construcciones modernas. Las paredes exteriores de la pirámide presentaban lo que parecían ser inscripciones o relieves tallados directamente en bloques de piedra de dimensiones extraordinarias. Algunos de estos bloques, según las mediciones preliminares, pesarían entre 15 y 20 toneladas cada uno. Transportar y colocar con precisión elementos de este tamaño habría requerido tecnología y organización que superaba ampliamente lo que tradicionalmente se atribuía a los olmecas. Pero el verdadero misterio comenzaba cuando los análisis se centraban en los sistemas internos de la pirámide. Los túneles que se extendían desde su base no parecían seguir patrones aleatorios, sino que conformaban una red geométrica precisa que se extendía por varios kilómetros bajo el lecho marino. Esta red de túneles conectaba la pirámide principal con estructuras secundarias más pequeñas, creando lo que parecía ser un complejo arquitectónico completo sumergido. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado que los olmecas utilizaban sistemas de orientación astronómica extremadamente precisos en sus construcciones. Cada pirámide conocido está alineada con eventos celestiales específicos como solsticios, equinoccios o tránsitos planetarios. La pirámide submarina no era una excepción, pero su orientación correspondía a configuraciones estelares que no habían sido identificadas en ninguna otra estructura olmeca. Los cálculos realizados por astrónomos especializados en arqueoastronomía revelaron que la pirámide estaba orientada hacia la posición que ocupaba la constelación de Orión hace aproximadamente 4.000 años. Esta datación situaría la construcción en una época significativamente anterior al periodo olmeca tradicional, lo que implicaría la existencia de una civilización precursora con conocimientos astronómicos extraordinarios. La complejidad del diseño interno también planteaba interrogantes fascinantes sobre los métodos constructivos empleados. Los túneles mostraban una ingeniería hidráulica sofisticada, con sistemas de drenaje que habrían permitido mantener secos los espacios internos incluso durante las fases de construcción. Esto sugería que los constructores habían previsto desde el principio la posibilidad de trabajar en condiciones de alta humedad o incluso de inmersión parcial. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que los olmecas dominaban técnicas de construcción que incluían el uso de morteros especiales resistentes al agua y sistemas de sellado que podrían haber protegido estructuras internas durante siglos. Pero la pirámide submarina mostraba evidencias de técnicas aún más avanzadas, incluyendo lo que parecían ser cámaras de aire comprimido integradas en el diseño arquitectónico. Uno de los aspectos más inquietantes del descubrimiento era la aparente funcionalidad de algunos sistemas internos. Los sensores detectaron cavidades que parecían mantener bolsas de aire incluso después de milenios de inmersión. Esto indicaba que el diseño no solo había previsto la submersión, sino que había sido específicamente engineered para mantener espacios habitables bajo el agua durante periodos prolongados. La distribución de las cámaras internas seguía patrones que recordaban a bibliotecas o centros de almacenamiento de conocimiento, espacios rectangulares, conectados por corredores amplios con nichos regulares en las paredes que podrían haber albergado códices, tablillas o artefactos ceremoniales. La posibilidad de que la pirámide hubiera funcionado como un archivo de conocimientos olmecas añadía una dimensión completamente nueva al descubrimiento. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los olmecas desarrollaron sistemas de escritura más complejos de lo que tradicionalmente se había reconocido. Las cabezas colosales olmecas presentan inscripciones que aún no han sido completamente descifradas, y existe la posibilidad de que representen un sistema de escritura completo comparable al de civilizaciones posteriores como los mayas. Si esta pirámide submarina hubiera funcionado efectivamente como un repositorio de conocimientos, podría contener información que revolucionaría completamente nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas, textos sobre astronomía, matemáticas, medicina o incluso registros históricos que documentaran eventos perdidos para la historia oficial. Los análisis químicos del agua circundante a la estructura han revelado concentraciones inusuales de minerales que no corresponden con los patrones típicos del Golfo de México. Algunos investigadores, basándose en análisis espectrográficos, proponen que estas anomalías químicas podrían ser resultado de procesos de descomposición de materiales orgánicos conservados dentro de la pirámide.
Esto abriría la posibilidad de que existan restos momificados o artefactos de materiales perecederos preservados en las cámaras internas. La presencia de metales pesados en concentraciones anómalas también ha llamado la atención de los geólogos Transhaus-Gyoro. Plata y cobre, en proporciones que no se encuentran naturalmente en sedimentos marinos normales, podrían indicar la presencia de artefactos metálicos dentro de la estructura. Los olmecas eran conocidos por su habilidad en el trabajo de metales preciosos, y el descubrimiento de objetos de oro o plata intactos sería arqueológicamente invaluable. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la investigación ha sido el comportamiento de la vida marina en la zona circundante. Los biólogos marinos han documentado que especies que normalmente habitan el fondo del Golfo de México evitan sistemáticamente el área de la pirámide. Los peces, crustáceos y otros organismos bentónicos mantienen una distancia mínima de aproximadamente 500 metros de la estructura, creando una zona de exclusión natural que no tiene explicación biológica aparente. Existen teorías alternativas defendidas por biólogos marinos independientes que interpretan este comportamiento animal como respuesta a campos electromagnéticos generados por minerales específicos en la construcción de la pirámide. Ciertas piedras volcánicas utilizadas por los olmecas contienen altos niveles de magnetita, que podría crear campos magnéticos lo suficientemente intensos como para afectar los sistemas de navegación natural de los animales marinos. La versión popular entre los pescadores locales cuenta que sus abuelos ya conocían esta zona como un lugar donde el mar se comporta de manera extraña y donde los peces no muerden. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre las causas exactas de esto. Fenómenos. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los olmecas conocían y documentaban fenómenos electromagnéticos naturales. Algunos relieves olmecas muestran figuras humanas rodeadas de lo que parecen ser campos de energía o auras, que tradicionalmente se habían interpretado como elementos puramente simbólicos o religiosos. La posibilidad de que los olmecas hubieran desarrollado una comprensión práctica de los fenómenos electromagnéticos y los hubieran integrado deliberadamente en sus construcciones plantearía la necesidad de reescribir completamente los libros de historia sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones precolombinas. Según arqueólogos del EM, las excavaciones más recientes en sitios olmecas terrestres han comenzado a revelar evidencias de conocimientos científicos que previamente habían pasado desapercibidos. Sistemas de canalización de agua extraordinariamente precisos. Observatorios astronómicos con cálculos que rivalizar con los de culturas posteriores y técnicas metalúrgicas que producían aleaciones complejas. Mientras tanto, la pirámide submarina espera pacientemente en las profundidades del Golfo de México, guardando secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado. Cada nueva imagen satelital, cada análisis de muestras de sedimento, cada estudio de las anomalías magnéticas nos acerca un paso más a respuestas que podrían ser tan extraordinarias como inquietantes. Esta estructura no es simplemente un vestigio arqueológico más. Es una ventana hacia una civilización cuyas capacidades apenas estamos comenzando a vislumbrar. Una civilización que quizás sabía más sobre nuestro mundo de lo que nosotros sabemos hoy. Y mientras permanezca intacta bajo las aguas, seguirá siendo uno de los misterios más fascinantes de la arqueología moderna. A 150 metros bajo las aguas del Golfo de México, algo extraordinario espera en silencio una estructura tan impresionante que ha obligado a los científicos mexicanos a replantearse todo lo que creían saber sobre sus antepasados. Los primeros rumores llegaron a finales del año pasado cuando un equipo de oceanógrafos del Golfo comenzó a documentar algo que no debería existir. Las lecturas de los sonares mostraban patrones geométricos perfectos en el lecho marino. Formaciones que la naturaleza simplemente no crea por sí sola. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un error en los equipos. Después de todo, los fallos técnicos son más comunes que los descubrimientos arqueológicos revolucionarios. Pero cuando llegaron las primeras imágenes de alta definición, el silencio se apoderó del laboratorio. La estructura medía exactamente 200 metros de base y se alzaba 80 metros desde el fondo oceánico. Su forma piramidal era inconfundible. Sus ángulos demasiado perfectos para ser casualidad. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante no era su existencia, sino su ubicación. Ninguna pirámide olmeca conocida había sido construida jamás bajo el agua. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM,
Las excavaciones más recientes apuntan a que la civilización olmeca desarrolló capacidades arquitectónicas mucho más sofisticadas de lo que tradicionalmente se había reconocido. Los olmecas, que florecieron entre los años 1200 y 400 a.C., han sido siempre considerados la cultura madre de Mesoamérica, pero todas sus construcciones conocidas se encuentran en tierra firme, principalmente en Veracruz, Tabasco y Guerrero. Entonces, si esta estructura era realmente olmeca, ¿cómo había llegado hasta allí? Las teorías comenzaron a surgir casi inmediatamente. La más conservadora sugería que la pirámide había sido construida durante una época de niveles marinos más bajos, quizás durante el último periodo glacial, hace aproximadamente 20.000 años. El nivel del mar era significativamente inferior al actual, y grandes extensiones de lo que hoy es fondo marino estaban expuestas como llanuras habitables. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los cambios en el nivel del mar han sido dramáticos a lo largo de la historia. Si los olmecas hubieran construido esta pirámide en una planicie costera, el posterior deshielo de los glaciares podría haber sumergido completamente la estructura, pero había un problema fundamental con esta teoría. Los olmecas florecieron hace apenas 3.000 años, mucho después de que los niveles marinos se hubieran estabilizado. La segunda hipótesis era aún más inquietante. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que eventos geológicos catastróficos podrían haber hundido secciones completas de la costa mexicana en tiempos relativamente recientes. La zona del Golfo de México se encuentra en una región geológicamente activa, donde las placas tectónicas han estado en constante movimiento durante millones de años. Terremotos masivos, erupciones volcánicas submarinas o incluso impactos de meteoritos podrían haber causado que extensas áreas de tierra se hundieran súbitamente bajo las aguas. Esta posibilidad no era tan descabellada como podría parecer. Existen registros históricos de terremotos devastadores que han alterado dramáticamente la geografía costera en periodos muy breves, pero cuando los análisis más detallados comenzaron a revelar las características específicas de la estructura, una tercera teoría empezó a tomar forma. Una teoría que era simultáneamente la más emocionante y la más perturbadora de todas las propuestas. Los patrones arquitectónicos visibles no solo concordaban con el estilo olmeca temprano, sino que mostraban características nunca antes documentadas. La pirámide presentaba cámaras internas complejas, sistemas de túneles interconectados y lo que algunos investigadores describían como posibles observatorios astronómicos integrados en su diseño. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que los olmecas poseían conocimientos astronómicos extraordinariamente precisos. Sus calendarios rivalizaban en exactitud con los de culturas posteriores como los mayas y los aztecas. Pero esta estructura submarina parecía indicar que sus capacidades científicas habían sido subestimadas de manera dramática. Con una base de 200 metros, la pirámide era significativamente más grande que la Venta, considerada tradicionalmente como la estructura olmeca más imponente jamás descubierta. Si las mediciones eran correctas, esta construcción submarina representaría el edificio olmeca más masivo conocido hasta la fecha. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades regionales han documentado que las técnicas constructivas olmecas eran mucho más sofisticadas de lo que se creía. Los olmecas trasladaban bloques de piedra de varias toneladas a distancias superiores a los 100 kilómetros, utilizando métodos que aún no comprendemos completamente. Pero construir una estructura de estas dimensiones habría requerido una organización social, recursos y conocimientos técnicos que superarían cualquier cosa atribuida previamente a esta civilización. La ubicación específica de la pirámide añadía otra capa de misterio. Se encuentra en una zona que los pescadores locales han evitado durante generaciones. La versión popular cuenta que las aguas en esa área se comportan de manera extraña, que las corrientes cambian repentinamente sin razón aparente y que los peces evitan la zona por completo. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estas afirmaciones. Cuando los oceanógrafos comenzaron a estudiar las corrientes marinas en la zona, descubrieron que efectivamente había patrones de flujo inusuales que no correspondían con los modelos predictivos estándar. La presencia de una estructura masiva en el fondo marino podría explicar estas anomalías, creando turbulencias y alterando los patrones de corriente de maneras imprevistas. Los análisis del sedimento marino que cubre la estructura han proporcionado pistas adicionales sobre su antigüedad. Las capas de sedimento se acumulan de manera relativamente predecible en el fondo oceánico, y la cantidad de material que cubre la pirámide sugiere que ha estado sumergida durante al menos 2.000 años, posiblemente mucho más tiempo.
El descubrimiento más sorprendente llegó cuando los investigadores comenzaron a utilizar tecnología de penetración. Lo que encontraron no era una pirámide sólida, sino una estructura con múltiples niveles internos, cámaras interconectadas y túneles que se extendían horizontalmente desde la base hacia áreas circundantes del lecho marino. Los túneles no seguían patrones aleatorios, sino que conformaban una red geométrica precisa que se extendía varios kilómetros bajo el suelo marino. Esta red conectaba la pirámide principal con estructuras secundarias más pequeñas, creando lo que parecía ser un complejo arquitectónico completo sumergido. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los olmecas utilizaban sistemas de orientación astronómica extremadamente precisos en sus construcciones. Cada pirámide conocida está alineada con eventos celestiales específicos, equinoccios o tránsitos planetarios. La pirámide submarina no era una excepción, pero su orientación correspondía a configuraciones estelares que no habían sido identificadas en ninguna otra estructura olmeca. Los cálculos realizados por astrónomos especializados en arqueoastronomía revelaron algo extraordinario. La pirámide estaba orientada hacia la posición que ocupaba la constelación de Orión hace aproximadamente 4000 años. Esta datación situaría la construcción en una época significativamente anterior al período olmeca tradicional, implicando la existencia de una civilización precursora con conocimientos astronómicos extraordinarios. La complejidad del diseño interno planteaba interrogantes fascinantes sobre los métodos constructivos empleados. Los túneles mostraban una ingeniería hidráulica sofisticada, con sistemas de drenaje que habrían permitido mantener secos los espacios internos incluso durante las fases de construcción. Esto sugería que los constructores habían previsto desde el principio la posibilidad de trabajar en condiciones de alta humedad. Uno de los aspectos más inquietantes era la aparente funcionalidad de algunos sistemas internos. Los sensores detectaron cavidades que parecían mantener bolsas de aire incluso después de milenios de inmersión. Esto indicaba que el diseño no solo había previsto la submersión, sino que había sido específicamente diseñado para mantener espacios habitables bajo el agua durante periodos prolongados. La distribución de las cámaras internas seguía patrones que recordaban a bibliotecas o centros de almacenamiento de conocimiento. Espacios rectangulares conectados por corredores amplios con nichos regulares en las paredes que podrían haber albergado códices, tablillas o artefactos ceremoniales. Si esta pirámide hubiera funcionado efectivamente como un repositorio de conocimientos, podría contener información capaz de revolucionar completamente nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas. Textos sobre astronomía, matemáticas, medicina o incluso registros históricos que documentaran eventos perdidos para la historia oficial. Los análisis químicos del agua circundante han revelado concentraciones inusuales de minerales que no corresponden con los patrones típicos del Golfo de México. Algunos investigadores proponen que estas anomalías químicas podrían ser resultado de procesos de descomposición de materiales orgánicos conservados dentro de la pirámide. Esto abriría la posibilidad de que existan restos momificados o artefactos de materiales perecederos preservados en las cámaras internas. La presencia de metales pesados en concentraciones anómalas también ha llamado la atención. Trazados yorupata y cobre en proporciones que no se encuentran naturalmente en sedimentos marinos normales podrían indicar la presencia de artefactos metálicos dentro de la estructura. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la investigación ha sido el comportamiento de la vida marina en la zona. Los biólogos marinos han documentado que especies que normalmente habitan el fondo del Golfo de México evitan sistemáticamente el área de la pirámide. Peces, crustáceos y otros organismos mantienen una distancia mínima de aproximadamente 500 metros de la estructura, creando una zona de exclusión natural sin explicación biológica aparente. Existen teorías alternativas que interpretan este comportamiento animal como respuesta a campos electromagnéticos generados por minerales específicos en la construcción. Ciertas piedras volcánicas utilizadas por los olmecas contienen altos niveles de magnetita que podría crear campos magnéticos lo suficientemente intensos como para afectar los sistemas de navegación natural de los animales marinos. Cuando los primeros equipos de exploración submarina llegaron al sitio, los sensores de proximidad comenzaron a detectar campos magnéticos irregulares. Los instrumentos de navegación experimentaban desviaciones que los técnicos no podían explicar. Las paredes exteriores de la pirámide presentaban inscripciones talladas directamente en bloques de piedra de dimensiones extraordinarias. Algunos de estos bloques pesarían entre 15 y 20 toneladas cada uno. Lo más desconcertante de todo es que algunos sistemas internos parecen seguir funcionando. Las cámaras de aire comprimido integradas en el diseño arquitectónico han mantenido espacios secos durante milenios. Los sistemas de drenaje continúan operativos. Es como si toda la estructura hubiera sido diseñada no solo para sobrevivir a la submersión, sino para seguir funcionando bajo el agua. La pirámide no fue sumergida por accidente.
Fue construida deliberadamente para operar tanto en tierra como bajo el océano. Los olmecas no solo predijeron una catástrofe que hundiría su civilización, sino que construyeron una cápsula del tiempo para preservar sus conocimientos más importantes para las generaciones futuras. Y ahora, después de 4000 años, esa cápsula está lista para ser abierta.